Bienvenidos a El Campo en Boca de Todos, el espacio en donde platicamos con expertos en temas de agricultura, ganadería y pesca que todos deberíamos conocer. El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Fernández Rivera, quien es el actual Coordinador General de Desarrollo Rural en la Secretaría de Agricultura. El doctor Fernández es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, maestro en ciencias con especialidad en ganadería por el Colegio de Posgraduados y doctor en ciencia animal por la Universidad de Nebraska, Estados Unidos. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones sobre opciones para mejorar sosteniblemente la productividad de sistemas cultivo-ganado. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, el día de hoy queremos platicar primero con usted sobre qué es el desarrollo rural, qué implica el desarrollo rural. Bueno, iniciemos con el término desarrollo. Desarrollo significa mejoras continuas importantes en el bienestar de las personas. Okay. Y este bienestar lo concebimos en todas las dimensiones que son importantes para el desarrollo humano. Entonces, primero hablamos de desarrollo, hablamos de calidad de vida. Segundo, rural. Por rural nos referimos a las poblaciones que no están consideradas en lo que denominamos como localidades urbanas. Estas son todas las localidades de hasta 2.500 personas. Okay. Pero lo interesante aquí es que la concepción de rural incluye esas localidades con todo el territorio que les corresponde. Y este territorio es la base de su bienestar. Entonces, hasta allí vamos en rural, desarrollo rural, pero hay un término mucho más importante, digo no más importante, igualmente importante, perdón, que es sostenible o sustentable. Eso significa que esas mejoras en el bienestar de esas localidades que viven en el medio rural deben ser satisfechas sin afectar los recursos naturales, el suelo, los recursos hídricos, la agrobiodiversidad, la naturaleza. Entonces, en resumen, estamos hablando de mejoras integrales en el desarrollo de las personas. Esto significa salud, educación, nutrición, todo lo que conlleva el desarrollo humano en esas localidades sin afectar los recursos naturales que le dan sustento a esas personas. Ese es el concepto. Ok, un tema muy importante hoy en día, el que puedan convivir y respetar, pues ahora sí que los recursos que nos permiten llevar a cabo las actividades, principalmente en nuestro caso, agricultura, ganadería, que puedan desempeñarse sin dañar todo el recurso que tenemos alrededor. Exactamente. Sí. Entendimos bien, entonces. Doctor, en este tema de desarrollo rural y de poder ayudar a los productores a mejorar, ¿qué está haciendo la Secretaría de Agricultura para poder brindarles las capacidades, brindarles este apoyo? Bueno, el primer mandato de la Secretaría es coordinar todo lo relativo a desarrollo rural. En principio, todas las actividades de la Secretaría las organiza a través de los programas que están a su cargo. Todos los programas prioritarios, las actividades que se enmarcan en el plan de desarrollo del país en este sexenio, también a través del programa sectorial de la Secretaría. Sí. Y entonces los programas prioritarios contribuyen a eso. Además de los programas que la Secretaría tiene la responsabilidad de implementar y darle seguimiento, también tiene el mandato de coordinar todas las actividades de otras dependencias que contribuyen al desarrollo rural, y esto lo hace a través es por mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo hace a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. Ok. Específicamente en su coordinación,
hemos escuchado o sabemos que están desarrollando capacitaciones, que ahora durante la pandemia pues se llegó a más productores a través de toda esta parte digital. Pero cuéntenos un poquito de estas capacitaciones que estuvieron desarrollando. Bueno, el problema que vimos nosotros desde el inicio de la pandemia, al reducir la movilidad de las personas, la necesidad de estar frente a frente a las personas con el riesgo que se nos presentaba la difusión del virus que causa esta epidemia, pues nos tuvimos que reinventar en cómo comunicarnos con los productores. Y esto lo hicimos a través de la comunicación virtual. Primero estuvimos buscando maneras de cómo podemos colaborar con otras dependencias que tenían iniciativas similares, que tenían este problema también de comunicación, que se perdieron el contacto con los productores. Y uno de los elementos que tuvimos que reinventar es la forma de hacerles llegar el conocimiento. Entonces, ya que había problemas, restricciones en el número de personas en que nos podíamos reunir de manera presencial, iniciamos primero a manera de experimento cómo podríamos comunicarnos con los productores. Por fortuna, teníamos información de los proyectos que iniciamos en el 2019, todas las productoras y los productores que participaban en ellas, teníamos sus datos de contacto, de manera que iniciamos un proceso de comunicación. Después de colaboración con otras instituciones, principalmente con el Inca Rural, pero también con asociaciones de productores, como es el caso de la Federación Mexicana de Lechería, la FEMELECHE. Estuvimos buscando oportunidades para continuar el proceso de desarrollo de capacidades que habíamos iniciado en el 2019 y alcanzamos primero de manera a través de los proyectos que establecimos al inicio del sexenio, pues alcanzamos a interactuar con un poco más o alrededor de 120,000 productores. Ya en la pandemia, con las personas que estuvimos teniendo contacto, pues llegamos cerca de 40,000, alrededor de 37,000 productoras y productores. Y todo fue a través de capacitación en línea. A la fecha, pues otras instituciones que nos apoyaron mucho en este proceso fue el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con ellos iniciamos en el 2020, después continuamos en el 2021, todo un proceso para llegar a los productores a través de comunicación virtual. Ok, ¿Y qué temas estuvieron tratando? Porque ahorita hablaba de FEMELECHE y entiendo que el desarrollo rural pues no se centra en agricultura, sino que ve también ganadería, ve pesca. Entonces, ¿qué temas estuvieron ustedes trabajando en estas capacitaciones? Bueno, un tema muy importante de productores en pequeña escala que viven en el medio rural es que es muy raro que estén especializados. No es posible decir que son agricultores únicamente o ganaderos o apicultores. En realidad, una característica en estas unidades de producción que les llamamos unidades de producción familiar, es muy común la diversificación de actividades. Ellos se dedican a producir cultivos, pero al mismo tiempo tienen gallinas, al mismo tiempo tienen ganado, tienen colmenas, de manera que la capacitación es importante que incluya todas esas actividades. En el caso aunque siempre hay una actividad que predomina, por ejemplo, en el caso de lechería familiar, pues es la producción de leche, claro. Pero normalmente los productores lecheros pues tienen que producir alimento, entonces tienen que ser también agricultores, ¿no? Sí, iniciamos con productores de lechería familiar, con apicultura, y en este caso la capacitación estuvo sobre todo dirigida
a cómo podemos mejorar la producción, la productividad de manera sostenible. Ese fue el punto central. Pero el enfoque de desarrollo rural se caracteriza por ver de manera integral no solamente el bienestar, sino todas las actividades que influyen en su forma de vida. Okay. De manera que una parte importante en este enfoque integral es la integración económica. No es solamente producir, sino es también mejorar la forma de gestión de la unidad de producción, si le podemos agregar valor, si la podemos comercializar, y viéndolo desde este punto de cómo se integran estos productores en pequeña escala en la economía, pues se integran por una parte cómo adquieren sus insumos y por otra cómo comercializan sus productos. De manera que otra parte de la capacitación fue enfocada a estos aspectos de integración económica también. Ok, integración a las cadenas de valor. Exactamente, sí. Ok, perfecto. Doctor, ¿estas capacitaciones seguirán o qué viene para el tema de capacitaciones en desarrollo rural en su área? ¿Van a seguir? ¿Ya van a terminar y van a entrar otros proyectos? ¿Qué vamos a ver? Bueno, primero yo creo que tenemos que comprender que el aprendizaje de la pandemia no significa que al terminar la pandemia vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes de la pandemia. Tenemos que innovar también. Aprendimos que tal vez ya no es tan necesario viajar como estábamos acostumbrados, no es tan necesario organizar eventos de manera presencial. Hay muchas cosas que aprendimos ahora a hacer con la pandemia sin necesidad de viajar o de organizar reuniones grandes presenciales. De manera que creo que la tecnología de comunicaciones que hemos usado para la capacitación la vamos a seguir usando aunque no haya pandemia, ¿sí? Ahora que volvemos a la normalidad, vamos a seguir utilizando esta tecnología. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y sobre todo, pues está muy bien justamente también invitar a los productores, acercar a los productores a nuevas tecnologías que les permitan obtener conocimiento de una manera poco convencional y que al final pues sume más. Seguro, seguro. Perfecto. Hay otro tema que también escuché por ahí, de un proyecto estratégico que traen en el tema de rescate de maíces nativos. Es el proyecto estratégico Desarrollo Territorial en Pueblos Indígenas que custodian maíces nativos en México. La verdad, suena muy, muy interesante y sí me gustaría que nos pudiera compartir un poquito más de todo lo que están desarrollando para poder llevar a cabo este proyecto. Bien, primero creo que es importante señalar que uno de los, yo diría, de los grandes regalos de México a la humanidad ha sido el maíz. Así es. El maíz, a diferencia de muchas otras especies que evolucionaron únicamente por la selección natural, en el caso del maíz fue una combinación de selección natural con el humano. Cuando los humanos llegaron a este continente de África, la forma de vivir era cazando, era recolectando cosas, pero llega un momento en que el humano empieza a hacerse sedentario, es decir, a quedar en un lugar, a quedarse en un lugar y empezar a producir cosas, a sembrar. Y bueno, para sembrar pues se requiere semilla, pero el maíz no existía, entonces lo que había era una especie de zacate o gramínea teocintle, que el grano lo produce en la espiga y el grano cae y la planta se reproduce. En México, en lo que es hoy México, había muchos grupos étnicos y ellos empezaron a producir, a seleccionar esa semilla de teocintle y sembrarla. Con esa semilla venía, si vemos la espiga de esa semilla,
podemos ver el grano. Al madurar la semilla, el grano cae, con la humedad germina. Pero a través de miles de años, al ir seleccionando esa planta, fue cambiando y así nace el maíz. Lo más interesante de esto es que había muchos grupos étnicos. En el caso de lo que es hoy en México, yo creo que teníamos hubo más de 80 grupos étnicos que vivían en condiciones muy diversas de temperatura, de lluvia, de altitud, de tipo de suelo, de clima en general. Okay. Y esos grupos étnicos todos tenían también sus propias características de lo que buscaban, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, en esos miles de años, en México se generaron, de ahí nació el maíz. De ahí nació lo que hoy es el maíz. Pero por haber una combinación extraordinaria de diversidad étnica y de diversidad ambiental, entonces eso se refleja en los maíces que nacieron en lo que es hoy nuestro país. Entonces aquí se han identificado por parte sobre todo la CONABIO, es la organización que ha estado organizando todo este trabajo, el estudio y la documentación de la biodiversidad. Entonces hemos aquí identificado un poco más de 64 tipos de maíz que les llamamos razas. 59 de ellos únicamente se han encontrado aquí en México. Los otros 5 se encuentran también en otros países. Entonces, cuando hablamos de maíces nativos, a eso nos referimos, a esas razas. ¿A esos 59 que solo están aquí? A los 64, digamos, que encontramos aquí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Últimamente, en las últimas décadas, pues obviamente por el crecimiento de la población, la necesidad de producir más maíz, el avance de la ciencia, lo que hemos visto que está ocurriendo y ahí está documentado, que algunas de estas razas no es que hayan desaparecido, pero se dejan de producir en algunos lugares, sobre todo en lugares de potencial de producción más elevado. Si encontramos maíces mejorados, maíces seleccionados, híbridos, etcétera, y empiezan a sustituir a los maíces nativos. Entonces sí hay un riesgo de que esa diversidad se pierda. De manera que este proyecto al que usted se refiere, que iniciamos en este año, tiene el objetivo de trabajar con el enfoque de desarrollo rural sustentable en pueblos indígenas, que es donde tenemos el atraso social pues más grande en nuestro país. Hemos iniciado un proyecto primero dirigido al bienestar de esas poblaciones, pero a través de fomentar la producción de maíces nativos y de preservarlos, de evitar erosión genética en esos lugares. Hemos iniciado en 15 estados de la República. En esos 15 estados hemos seleccionado 25 territorios. Ha sido difícil porque, bueno, nuestro país es muy grande y tenemos que seleccionar muy bien los lugares donde trabajamos, de manera que lo que hemos hecho es, a través de analizar toda la información de la CONABIO, de dónde se han colectado las muestras de maíces nativos, dónde están los grupos indígenas, dónde están los mayores niveles de pobreza rural, los mayores niveles de marginación rural. Hemos cruzado toda esa información y a partir de allí hemos identificado los 25 territorios en los que iniciamos el proyecto. Este es el primer año, pensamos continuar en los siguientes años y aumentar, pero este es el inicio. El proyecto consiste, por una parte, en promover a través de un mecanismo de asociatividad. Esto significa que los productores no trabajamos con ellos de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces, nuestra primera intervención es promover
promover una especie de diagnóstico por las productoras y los productores mismos de sus problemas, de cómo identifican ellos y ellas las oportunidades para mejorar su bienestar a través del maíz. Y una vez que identificamos esas prioridades, entonces se apoya, también promovemos la formulación de proyectos que vayan dirigidos a atender esos problemas. En general, con el propósito de organizar de manera efectiva lo que estamos haciendo, nos enfocamos primero en la identificación de prioridades con un enfoque participativo, después con ideas de proyectos. Para esto, pues lo que necesitamos es desarrollar capacidades, dar apoyo con especialistas en planeación estratégica territorial, después con formuladores de proyectos, y una vez que tenemos eso, nos concentramos en dos tipos de intervenciones. Por un lado, cómo promovemos la producción primaria y conservando los maíces nativos, y por otra parte, cómo le agregamos valor a esos maíces para mejorar el ingreso de las productoras y los productores. Sí, justamente eso estaba pensando ahorita y le iba a preguntar. Usted nos comentaba que, bueno, en algunas regiones maíces que ya vienen más fuertes, o quizás otros cultivos, empieza a rotar el cultivo porque tal vez el maíz nativo no era tan rentable. El chiste de este proyecto es rescatarlo, pero también lo que usted bien comenta ahorita, cómo van a estar trabajando el agregarle el valor para que sea algo rentable y el productor no diga, bueno, sí, regresamos en este momento, pero después pues voy a volver a rotar mi cultivo a otra cosa y se pierda todo ese trabajo que ustedes están realizando. Bien, hay varias maneras de estimular o de prevenir para evitar que dejen de producir esos maíces, desde luego. Uno tiene que ver con mejoras en el bienestar de las personas que vienen a través del maíz, y eso se puede lograr principalmente si se reconoce el valor, todo el valor que tienen los maíces nativos. Hay dos cosas importantes aquí, ¿verdad? Una es la diversidad genética que se originó en México, pero en nuestro país también, una vez ya que el maíz se volvía cada vez más importante en la alimentación de la gente, hubo otro proceso que se conoce como nixtamalización. Ese también es un invento, por así decirlo, de nuestros pueblos indígenas. Y con esta nixtamalización, el maíz se empezó a preparar de maneras muy distintas. Se han documentado más de 700 formas de consumir el maíz, y mucho de eso se debe a la nixtamalización. Entonces, nuestra cultura es el valor cultural, la manifestación cultural de los mexicanos a través del maíz y de nuestra cocina, de nuestra gastronomía. Okay. Entonces, ¿cómo le podríamos agregar valor a ese maíz? Bueno, uno, reconociendo que es parte de nuestra cultura, que hay una gran diversidad de platillos que se pueden hacer con maíz, y si le encontramos nichos de mercado a toda esa diversidad, conectando a las productoras y productores de maíces nativos con esas oportunidades de agregarle esta importancia, de reconocer la importancia del maíz, esa es una manera de mejorar sus ingresos. La otra forma es como en la administración pública, en el gobierno, podríamos crear una especie de distintivo
que sirva como estímulo Ok. tanto para los consumidores como para los productores, para que reconozcan el valor, la importancia que tiene. Entonces, eso no lo estamos haciendo todavía, lo tenemos previsto, pero hemos iniciado con un pequeño ejercicio en el estado de Morelos, donde nuestra representación, la representación de la Secretaría, jugó un papel muy importante para crear una especie de sello, por ejemplo, en restaurantes donde se reconoce que es un maíz nativo que se está utilizando para producir alimento. Ok. Y se asegura que el proveedor esté produciendo ese maíz o esas razas de maíz nativo. No, aparte de eso, todavía no hemos llegado a definir cómo vamos a reconocer más adelante eso, pero lo que tenemos en mente es crear esos sellos de distinción que se trata de productos elaborados con maíces nativos. Ok, también entiendo que cierta vinculación entre la parte comercial directa con los productores para que ellos puedan venderles el maíz que ellos cultivan, ¿correcto? Sí, ese es un problema, lo que usted señala es un problema muy importante. En realidad es un problema muy importante porque estos productores por su escala Son tienen chiquitos. dos grandes desventajas. Una, que compran los insumos más caros porque los están comprando al final de toda la cadena de valor de esos insumos. Y por comprar en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, entonces compran las cosas más caras que productores que están mejor posicionados en la cadena de valor. Ujú. Por otra parte, lo que venden, como es el primer paso en la cadena ya de distribución, en general venden más barato. Sí necesitamos buscar manera para que ellos se posicionen, se integren a la economía de una manera más justa. Sí, Y claro. eso es lo que buscamos en el proyecto. Ok, a través del proyecto voy a ir como desmenuzándolo un Ujú. poquito. Usted me dice si ya me estoy desviando. Van a buscar, una, que los productores regresen al cultivo de estas razas nativas de maíz. Dos, eh, que sea benéfico para ellos en un tema económico, que tengan mejores ganancias considerando lo que ellos invierten para poder producirlo, y también generar vínculos con la cadena comercial. Exactamente. Sí, efectivamente, ese es el enfoque. Lo que nos interesa al final de cuentas son dos cosas. Okay. Una, que quienes han custodiado estos maíces por muchas generaciones Muchísimas. mejoren su calidad de vida, que mejore su bienestar. Ok. Y que estas mejoras en el bienestar se logren a través de conservar la biodiversidad de maíces, mejorando la producción, comercializándolo mejor, agregándole valor a ese. En resumen es eso, como usted lo explica. Sí. No estábamos tan perdidos. Eh, Aquí hay un punto muy importante y una duda que me surge, doctor. El proyecto está enfocado a regiones y a productores originarios de pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a llegar a esos productores? Muchos están en zonas muy alejadas y de difícil acceso. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, eso desde luego es un problema importante. Sin embargo, para todos los aspectos de comunicación, de capacitación, hemos establecido vínculos con otras instituciones que nos están apoyando para identificar problemas, áreas de oportunidad, tecnologías que sean apropiadas a las condiciones donde están trabajando. Una de esas instituciones es el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, también el Tecnológico Nacional de México. De manera que en cada territorio estamos identificando las particularidades, los problemas particulares que se identifiquen, y a partir de allí vemos cómo los estamos solucionando.
Ok, pues prácticamente vamos a echar mano de los bienes públicos, bienes y servicios Seguro. públicos que en esta administración, pues la verdad han sido un gran apoyo para poder ejecutar todas estas acciones. Doctor, y bueno, obviamente al ser pueblos originarios, todos tienen su propia lengua, todos tienen sus propias condiciones de vida en sus comunidades. También esa parte, ¿cómo la vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a respetar su ideología? Pero también los vamos a incluir a una cadena de valor y los vamos a ayudar a competir también. ¿Cómo se va a trabajar eso que me causa Sí, curiosidad? bueno, en principio cuando en cada territorio, en cada uno de los 25 territorios, tenemos un experto en maíces nativos que nos apoya para identificar las oportunidades, los problemas que se están teniendo con la producción de maíz. Pero también tenemos técnicos que son seleccionados y una de las características importantes es que ellos tengan la capacidad de comunicarse, de hablar la lengua que se utiliza en cada uno de los territorios. Entonces, de esa manera estamos abordando la comunicación con ellos. Poder llegar a ellos, Sí. ok. Otro tema que me surge aquí y que creo que también es muy importante es, vamos a rescatar o buscamos rescatar estas razas de maíz o que se sigan cultivando estos maíces. ¿A través de qué prácticas? Este tema de la sostenibilidad es muy importante. Ahorita hay proyectos con agroecología, hay bioinsumos que están, hay productores que están aprendiendo a hacer bioinsumos. ¿Cómo vamos a conjuntar todas estas acciones de sostenibilidad con el tema del rescate del maíz? Hay dos fuentes de conocimiento importantes, ¿no? Uno es el conocimiento, el conocimiento de los pueblos indígenas que a través de siglos han estado conservando estos maíces. Entonces, primero, yo creo que debemos rescatar ese conocimiento. Okay. Por otra parte, tenemos conocimiento científico, las instituciones de investigación que se involucran tienen también conocimiento en cómo podemos mejorar la productividad, etcétera. Entonces, el primer reto que tenemos es cómo enriquecemos la base de conocimiento de las productoras y los productores, Así es. respetando su conocimiento tradicional y enriqueciéndolo únicamente con cosas que sean relevantes para el ambiente en que ellos trabajan. Hay varias maneras de, bueno, el concepto de sostenibilidad en estos sistemas es complejo. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero sí sabemos también, por ejemplo, que algunos de esos maíces cuando evolucionaron asociados a bacterias y esas bacterias fijan el nitrógeno del aire y lo hacen disponible a la planta y al hacer eso pues requieren menos fertilizante o no requieren fertilizante, ¿no? Entonces creo que no debemos como tener como objetivo eliminar los agroquímicos. Yo creo que lo que debemos tener como objetivo allí es fortalecer los ciclos naturales. Hay un ciclo del carbono, el carbono lo fijan las plantas, se fija en las raíces, queda en el suelo. Hay un ciclo biológico del nitrógeno, el nitrógeno está en el aire, estos microbios a los que yo me refería tienen la capacidad de fijarlo, de tomarlo del aire y hacerlo disponible a la raíz de la planta para que lo absorba y lo utilice como nutriente. Y el otro ciclo importantísimo que tenemos que cuidar es el del agua. Si nosotros mejoramos las condiciones del suelo, fijamos más carbono, fijamos nitrógeno, al mismo tiempo estamos mejorando la capacidad para retener el agua. Si hacemos eso, si fijamos más materia orgánica en el suelo, entonces el suelo adquiere una mayor capacidad de retener el agua. Una planta es mucho más tolerante a un periodo de sequía si tenemos un suelo en esas condiciones que retiene más el agua. Entonces, creo que ya en el futuro, una vez que vayamos desarrollando formas de
de cómo mejoramos la producción de esos maíces, nos tenemos que centrar en entender cómo esos ciclos naturales los podemos fortalecer, de manera que no disminuya, en todo caso que se recupere la pérdida de capacidad productiva de esos suelos. Sí, claro, porque, bueno, estamos frente a condiciones rudas con el cambio climático. Usted nos decía que son 25 regiones, 15 estados, a lo largo de toda la República Mexicana. O sea, va desde Yucatán hasta Sonora, ya zonas con climas completamente diferentes, con condiciones completamente diferentes. Y sí es muy importante como poder tener esta parte de cómo vamos a fortalecer el suelo, cómo vamos a aprovechar de mejor manera los recursos, suelo, agua, para que pues al final de cuentas los productores también puedan convivir y puedan llevar su producción, mejorar su productividad, pero también de la mano con todos los servicios que nos brinda pues el medio ambiente. En ese tema, doctor, las condiciones de estos maíces y las prácticas con estos maíces pues obviamente varía en cuanto a cada una de las regiones, o el simple hecho de ser maíz quiere decir que todo se trata de la misma manera. Sí, bueno, efectivamente, creo que al final del día quisiéramos tener presencia en territorios que representen la variabilidad de recursos naturales y de clima que tenemos en México, en los que se produzcan maíces nativos. Iniciamos pequeño porque es la manera más eficiente de iniciar un proyecto. Iniciamos únicamente en estos 15 estados, en 25 territorios que son pequeños. El siguiente paso que tenemos en mente es identificar qué ambientes, qué agroecosistemas estamos dejando fuera en el proyecto, y a partir de allí identificar cómo vamos a ampliar. En realidad 25 territorios, son muy pequeños y en los 25 están participando cerca de 1,000 productoras y productores. En un solo territorio tenemos únicamente productoras, pero andamos alrededor de cerca del 40% de mujeres. Pero pensamos que todavía no estamos cubriendo la diversidad socioeconómica, ni la diversidad de ecosistemas, estamos ahora en el proceso de identificar las razas que están en los 25 territorios, pero tenemos que planificar con mucho cuidado en el siguiente año, al continuar en estos 25 territorios, e incluir aquellos que son representativos de ecosistemas y de condiciones socioeconómicas y étnicas que no están ahora representadas en los 25 territorios y ampliarlo. ¿Con qué grupos o con qué etnias están trabajando ahorita? Algunas que recuerde que nos pueda compartir. Creo que tenemos 12 etnias involucradas ahora. Son los nahuas, los tarahumaras, los choles, tepehuanos, otomíes, mazahuas, purépechas, coras, zapotecos, mixes, totonacos y mayas. Esos son los que están ahora participando. Hay algunos grupos étnicos y algunas razas y algunos ambientes que no están representados y que son importantes. Y es ahí donde nos queremos focalizar en la siguiente etapa del proyecto para ampliar un poco el ámbito de trabajo. Por lo que nos está contando ahorita, es un proyecto bastante ambicioso con varias líneas que se tienen que atender, y me da mucho gusto escucharlo decir que esta es una primera fase y que sí tienen un proyecto más amplio que pueda abarcar más regiones, que pueda incluir más productores, y también me alegra mucho escuchar que tienen incluso ya un proyecto donde hay puras mujeres, porque creo que ahorita es muy importante rescatar el tema de la sostenibilidad, rescatar el tema cultural, que bien lo dijo usted, nos comentó cómo inicia, y no es solo el maíz, es todo lo que pasó, todo lo que se vivió para poder obtener lo que conocemos como maíz y que el mundo también puede disfrutar. Y 3, la equidad,
que los proyectos estén enfocados a productores de regiones más alejadas, a productores de regiones originarias y también a mujeres. Creo que eso es muy importante. No sé si dentro del proyecto también estén contemplando incluir a algunos jóvenes para que le puedan dar continuidad a este tipo de conocimiento que ustedes les van también a compartir, o esta mezcla de conocimiento entre lo tradicional y lo científico. Creo que en el caso particular de maíz nativo, de maíces nativos, los dos aspectos de equidad, tanto en el de género como en de jóvenes, es muy importante. En general, cuando hablamos de la población en general en el medio agropecuario, sí ha aumentado la participación de la mujer, ha aumentado también el número de mujeres que tienen registrados los predios como propios, pero creo que todavía tenemos mucho por mejorar. Tengo la impresión, no he visto datos precisos sobre esto, que cuando vemos eso en promedio sí se refleja la necesidad de promover una equidad allí de género, pero me da la impresión también que eso es más como, que es menos en el caso de los productores jóvenes, que las mujeres, cuando hablamos de productores jóvenes, las mujeres representan un mayor porcentaje que lo que tenemos en promedio. En el caso de mujeres, la manera de hacerlo, pienso, y no es sencillo, pero hay dos aspectos. Uno es el acceso a bienes de producción. El hecho de que sean propietarias de las tierras, de los equipos, etcétera, de trabajo, y el otro es en la toma de decisiones. Si nosotros mejoramos en el caso de equidad de género en el campo, en esos dos aspectos creo que haríamos un avance grande. Bastante. Pero el otro es el de jóvenes. El tema de jóvenes es un poco distinto porque si vemos la edad de los productores, concluimos que nuestros productores están envejeciendo, la edad promedio de los productores va aumentando, y esto se relaciona con la falta de oportunidades para los jóvenes en el campo. Si no tienen oportunidades de educación o de trabajo, emigran. Y en el caso de los maíces nativos esto es fundamental, porque la transferencia de conocimientos de una generación a otra la única manera de fortalecerlo es promoviendo que los jóvenes en esos territorios continúen. No hemos identificado aún acciones específicas para hacerlo. Estamos conscientes que lo debemos hacer, estamos en el inicio del proyecto. En la siguiente etapa queremos conocer un poco más de cuál es el papel que están teniendo ellos y qué papel podrían tener en el rescate de los maíces nativos. Okay. Y esto seguramente, muy probablemente se va a dar a través de la transferencia de conocimientos de una generación a otra, y que es por allí donde probablemente estamos perdiendo una gran parte de la riqueza de conocer el maíz. Así es. Doctor, yo me quisiera quedar a platicar con usted. Yo también. Mucho más tiempo, porque la verdad está muy amena nuestra conversación, pero el tiempo se nos está agotando. Entonces, ya para poder terminar, quisiera preguntarle ¿qué mensaje le daría a los productores en este tema tan importante que nos da del desarrollo rural, de la sostenibilidad y sobre todo de seguir generando conocimiento tradicional, pero también considerar que la ciencia es un gran aporte para la agricultura y su desarrollo? Bueno, creo que tal vez la manera más efectiva de
hacerles llegar un mensaje, es ir a donde viven, es ir a donde trabajan, es ir a la milpa donde están. Pero a nivel de lo que nos toca hacer en el gobierno, primero es reconocer que la alimentación de todos nosotros depende de ellos. Ellos nos están, por así decirlo, alimentando. Entonces, creo que debemos tener muy claro en qué es lo que nos toca a nosotros para mejorar la vida y facilitar todo el trabajo que están haciendo y que eso se refleje también en su propio bienestar. Así es. Pues esperemos que esta charla no sea la primera y la última, sino que sea la primera de muchas, en donde nos pueda ir contando cómo va avanzando este proyecto, en donde podamos ir conociendo más a detalle todo lo que se está logrando con esta idea tan ambiciosa que nos comparte. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos en la Coordinación de Desarrollo Rural. Somos un equipo pues relativamente pequeño, pero con mucho entusiasmo, con muchas ideas y agradecemos que nos dé la oportunidad de conversar con usted lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias, doctor. Y también ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la plática del día de hoy. No se la pierdan por Spotify, por YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gobierno de México.